Ya hemos visto entonces que la derivada de una constante sola es igual a 0, que la derivada de una variable a la primera potencia es igual a 1. También que la derivada de una constante por una variable a la primera potencia es igual a la constante por 1. Ahora vamos a ver la fórmula 3 cuando intentamos derivar un polinomio. Recuerden que un polinomio consta de dos términos en adelante. Entonces vamos a derivar, por ejemplo, 8x más 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de empezar a aplicar las fórmulas, voy a aplicar la fórmula 3. Y la fórmula 3 dice que separe cada término con su respectivo diferencial. Entonces, esto por ejemplo puede ser u y esto puede ser v, o según el número de términos que tú tengas. Entonces sería la derivada de 8x más la derivada de 6. Como te puedes dar cuenta, a cada término le asigné su diferencial. Ok, en el término 1 yo tengo una constante por una variable y quedamos según la fórmula 4 que la derivada de una constante por una variable se va a sacar fuera de la constante y únicamente se deriva la variable. Entonces vamos a sacar el 8 y vamos a derivar solamente la espantosa x con la fórmula número 1. Y el segundo término pues dice que la derivada de una constante sola es igual a 0, así que este término desaparece. Entonces nos vamos con el siguiente, 8 por 1, y obtendríamos que la derivada de 8x más 6 no es otra cosa más que un 8. Otros ejemplos de derivadas de polinomios sería la derivada de 3 cuartos de x menos 6a. Separamos con la fórmula 3. Acuérdense, cada uno de estos términos con su respectivo diferencial. 3 cuartos de x menos el diferencial de 6a. Para derivar el primer término tengo que sacar la constante que son 3 cuartos, pues si la derivo todo sería 0. Entonces con la fórmula 4 que dice la derivada de una constante por una variable, saco fuera la constante que son 3 cuartos y únicamente derivamos la espantosa x. En el siguiente 6 y a siguen siendo constantes y al ser derivadas según la fórmula 1 todo sería un 0. La derivada de x a la primera potencia según la fórmula 2 sería un 1, entonces tendríamos 3 cuartos que se multiplica por 1, serían 3 cuartos. Por lo tanto, la derivada de 3 cuartos de x menos 6a es solamente 3 cuartos. Nos vamos con el siguiente ejemplo, es un monomio, así que lo único que voy a hacer es identificar quiénes son las constantes. En este caso la constante sería la b, pero yo solamente estoy derivando con respecto a x, así que saco b y z fuera. Y derivamos solamente la variable que es x, que según la fórmula 2 es igual a 1, así que tendríamos bz por 1 sería igual a bz, y este sería nuestro resultado. Para la siguiente fórmula tenemos que es la fórmula 6, me salté en este caso la 5 porque tengo que regresar a explicarla posteriormente. Es una de las más sencillas pero de las más importantes. Es también, es cierto que la n, que es el exponente de esto, no siempre es ni entero ni positivo, puede ser fraccionario y puede ser negativo. Es ahí donde algunos de ustedes pueden tener un poquito de confusión. Vamos a hacer algunos ejemplos combinadas con las anteriores fórmulas que ya hemos visto. Por ejemplo, la derivada de 4x cúbica menos 6x más 2, te estás dando cuenta que este es un polinomio, por lo tanto aquí tendría que aplicar la fórmula número 3, que decía que la derivada de u más v menos w pues es igual a la derivada de cada uno de sus términos por separado. Entonces, ya indicándola de esta manera, nosotros vamos a hacer lo mismo con el problema que está. No importa que no concuerden nuestros signos, los signos que van a ir en esta fórmula pues son los que están dados en el polinomio que intentamos derivar. Entonces sería la derivada
de 4x cúbica menos la derivada de 6x más la derivada del número 2. Ok. Para este caso, nosotros aquí vamos a aplicar la fórmula 4, porque tengo una constante por una variable. Y la fórmula 4 que dice, saca fuera la constante y deriva únicamente la variable. Entonces, para esto, voy a sacar el 4 y voy a derivar solamente la variable que es x cúbica. Para el segundo término, también voy a aplicar la fórmula número 4, que dice, saca la constante, menos 6, y deriva solamente la variable, que en este caso es el 2. Para el tercer término aplicaría la fórmula número 1, que dice que la constante, la derivada de una constante, pues es 0. Ok. Para derivar el primer término voy a utilizar esta fórmula. Ponemos el 4 y luego dice, escribe su exponente, que en este caso el exponente va a ser n, que es el número 3. Luego la variable, que es x, elevado a su exponente, y réstele 1. Para el siguiente término, que es 6x, pues dejamos el 6 y recordamos que para derivar la x es la fórmula número 2. Y la fórmula número 2 que dice, la derivada de una constante de la primera potencia es un 1. Así que vamos a tener 4 por 3, 12, x, le restamos 1 a 3, que es el exponente, y nos quedaría una x cuadrada menos 6. Esta sería la derivada de nuestra función. Ok. Cuando intentamos derivar raíces cuadradas o cualquier raíz, es importante recordar que ustedes en primer semestre les indicaron que una raíz cuadrada de una variable pues no es otra cosa más que un 2 que está en la parte del radical y un 1, pero este no se escribe a partir de 3 en el radical y a partir de 2 como exponente. Entonces tú tendrías, cuando tienes una raíz cuadrada, x, este 1 va a ser el numerador y este 2 va a ser el denominador. ¿De quién? Del exponente, que va a ser fraccionario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, por ejemplo, si tuviéramos una raíz cúbica de x cuarta, pues tendríamos x a la 4 tercios. Si tuviéramos raíz séptima de x sexta, pues tendríamos x a la 6 séptimos y así sucesivamente. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues nosotros tenemos un tercio de x al 1/2 más 2 tercios de x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para derivar? Pues vamos a indicarlo. Entonces, y' va a ser igual a la derivada de cada uno de sus términos. ¿Estamos de acuerdo? Pero quedamos que con la fórmula número 3, cuando es más de un término, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar cada término con su respectivo diferencial. Entonces, y' es igual a la derivada, esta es con la fórmula número 3, la derivada de un tercio de x al 1/2 más la derivada de 2 tercios de x cuadrado. Ya cuando tenemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como si te das cuenta que aquí tenemos una constante por una variable, constante por variable, aquí tendríamos que aplicar la fórmula número 4, sacando la constante fuera del diferencial, la constante fuera del diferencial, y' es igual a un tercio por la derivada de x al 1/2 más 2 tercios por la derivada de x cuadrado. Ok, en ambas vamos a utilizar lo que viene siendo la fórmula número 6. ¿Por qué? Porque tiene un exponente diferente a 1. Entonces vamos a aplicar la fórmula número 6.
Entonces y' es igual, escribimos su constante del primer término y empezamos. ¿Cuánto vale n? Es su exponente, 1/2. Escribimos la variable exactamente igual, elevado a su exponente, y le vamos a restar una unidad, pero para hacerlo más fácil, esa unidad la convertimos a fracción, que serían 2/2. Seguimos con el siguiente término. La constante es 2/3. ¿Cuánto vale n? 2, que es su exponente. Escribimos la variable exactamente igual y le restamos a su exponente una unidad. Ok, después de que tenemos eso, vamos a hacer la multiplicación de las fracciones, que es numerador por numerador, denominador por denominador, y tendríamos 1/6 de x. Ok, 1 menos 2 nos queda negativo, menos 1/2, más, como tengo una multiplicación de una fracción por una constante, la vuelvo constante entera, la vuelvo fraccionaria y sería 2 por 2, 4 y 3 por 1, 3. Entonces tendríamos 4/3 de x, 2 menos 1 a 1. Como es 1 no se escribe, se sobreentiende. Ok. Puede decir que en este momento ya está terminado nuestro problema, pero como nos quedó un exponente negativo, lo tenemos que bajar al denominador con exponente positivo. Y después de que lo bajamos con exponente positivo al denominador, lo tenemos que cambiar a radical. Entonces, este sería nuestro pre-resultado. Ok, después de que tenemos eso, entonces sería C1 sobre 6. ¿Y qué quedamos que era esto? Pues una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de x más 4/3 de x. Y este ya sería nuestro resultado final.